Muy buenas noches. Estamos nuevamente en este programa de los viernes. Parroquia Santana Boca del Río presenta en este programa de testimonios al Padre Sergio. Hoy vamos a escuchar la obra que Dios no hizo, sino que sigue haciendo, está haciendo en él. Vamos a escuchar que Dios, cuando el hombre se deja alcanzar por Dios, hace del hombre una criatura nueva. Padre Sergio, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Padre. Y bueno, estoy un poquito nervioso, pero muy contento también de estar aquí con ustedes. La semana pasada me tocó presentar a mí y bueno, ahora tocó que me presentaran. Y bueno, pues una disculpa también por la demora en la transmisión, porque por ahí esto es un programa en vivo, como dicen, y teníamos que ajustar algunas situaciones, pero ya estamos listos. Y bueno, Padre, perdón, te voy a dejar con los micrófonos de Parroquia Santana y nos vemos primeramente Dios al final del testimonio. Gracias, Padre. Muy bien, hace rato pensando en qué decir. Pues primero, si se trata un poquito de compartir la historia de salvación que Dios ha hecho en nosotros, pues me doy cuenta que la historia inicia antes de nosotros. Mi historia inicia antes de mí y termina después de mí también. La historia personal nos trasciende a nosotros mismos, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio y también de manera interpersonal. Quiero decir con esto que pues realmente no nada más es la acción de Dios en mi vida, sino la acción de Dios en muchas personas que han estado también ahí atrás, en muchas personas que me han impulsado en muchas circunstancias, incluso que no tienen que ver directamente conmigo. Y bueno, tomando en cuenta esto que reflexionaba, que meditaba un poco hace un momento, pues mi historia inicia desde antes de que yo naciera, yo creo desde la misma historia de mis padres. Creo que el encuentro que Dios ha ido teniendo conmigo a lo largo de mi vida tiene que ver muchísimo con esta circunstancia. Mis padres tienen un camino de conversión muy, muy específico. Ellos se fueron encontrando con el Señor poco a poco antes de que yo me encontrara con Él. Y en mi vida, pues esa fue la educación que recibimos durante mucho tiempo. Mi padre, él después de una vida también de muchas carencias, de pobreza en un pueblo, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pues él vivió una vida bastante ruda, al menos lo que nos platica. Él es profesor de educación física, ya jubilado, pero antes de esto, previamente, él le gustaba mucho el deporte, jugaba fútbol e incluso fue jugador profesional de los Tiburones Rojos de Veracruz. Pongo esto como un preámbulo. ¿Por qué razón? Porque esta vida de triunfo tal vez deportivo, etcétera, también lo llevó a vivir muchos excesos que tienen que ver también con su historia familiar. Esto hace que este encuentro de emociones y de situaciones va haciendo poco a poco que él caiga en un alcoholismo, incluso en una drogadicción. Y bueno, en medio de toda esta circunstancia, se topa con la historia de una mujer que es una santa. Yo creo que para todos los hijos su madre es una santa. Entonces, conoce a mi madre de un ámbito muy diferente, un ámbito también con muchas carencias, con mucha pobreza, pero muy diferente al ámbito de mi padre. Mi madre era un contraste total a él. Si mi papá tenía un ímpetu bastante fuerte y un temperamento así bien marcado, bien fuerte, mi madre tenía una calma, una tranquilidad, una paciencia,
una dulzura, yo creo que era un contraste ellos dos. Y es en este encuentro donde precisamente nace mi vida, nace la vida de mis hermanos. Y bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos, tengo 30 años, nací un 5 de abril de 1990 y bueno, yo creo que empecé a caminar en las cosas de Dios más o menos como a los 5 o 6 años. Yo recuerdo que cuando entré al seminario, ahí entre chistes les decía a los compañeros, yo para mí que me bautizaron así como los santos, como el santo cura de Ars o como alguno de esos, porque yo pensé que mi vida había sido muy cercana a Dios desde el principio, pero cuando empiezo a revisar mi historia y veo que me bautizan un año después de que nací, digo, híjole, a veces gente menos cercana a la iglesia se bautiza así, ¿no? Y me bautizaron un año después de que nací, ya grandecito, y junto con mi hermana, claro, pienso que fue más bien motivos económicos, y bueno, yo pensaba que me habían bautizado 4 días después de nacer, pero no fue así. Entonces, como a esa edad más o menos empiezo a tener conciencia de una cercanía con Dios. A la edad de 4 años, mi papá deja de tomar. Cuando yo tenía 4 años, él dejó el alcoholismo, empieza a meterse al programa de Alcohólicos Anónimos y aunado a eso, empieza a vivir una conversión al Señor. Mi madre desde antes ya empezaba a tener nociones de Dios, aunque cabe mencionar que también ella va viviendo una conversión, porque yo me pongo a ver al menos la familia de parte de mi mamá, muy rara vez se acercan a la iglesia, y creo que en ese sentido la familia por parte de mi papá era un poquito más así creyente en ese sentido, pero por parte de mi mamá no, nadie se acercaba a la iglesia, y creo que hasta la fecha no hay así como que una religiosidad bien marcada, al menos religiosidad católica, y ella también empieza a tener un camino de conversión, una sensibilidad muy grande entre las cosas de Dios. Entonces, a esa edad, mi padre deja eso y mi madre empieza a asistir a misa, a acercarse, a caminar de la mano en las cosas de Dios. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia y yo pienso que ahí ya estaba un poquito la semillita de esta vocación también. Me gustaba mucho ir a la iglesia. Y recuerdo que cuando yo era niño, siempre, y ahora lo veo en algunos niños y me da mucha risa, porque yo siempre me formaba delante de mi mamá para comulgar y abría la boca porque quería que el padre me diera la hostia, pero yo estaba bien chiquito, ¿no? Y yo me acuerdo de esa circunstancia y era mi sueño comulgar, era mi sueño acercarme a la Eucaristía. Y literal recuerdo que el sentimiento era muy parecido al sentimiento que tienen los niños cuando esperan el 6 de enero, no sé, los Reyes Magos, y ese sentimiento de emoción que quería acercarse a Dios. Entonces, más o menos a la edad de 8 años, fíjense precisamente, 4 años después de que yo me empiezo a acercar un poquito a la iglesia, pues entro al catecismo, empecé a prepararme para la primera comunión. En aquel entonces hacíamos los 2 sacramentos juntos, comunión y confirmación. Quienes son más o menos de mi generación, pues se acordarán que así era más o menos el asunto. Y entonces recuerdo que unos 2-3 días antes de la fiesta patronal de mi pueblo festeja la fiesta patronal el 7 de octubre, estaba muy tranquilo ahí en el catecismo, llegó un seminarista a prepararnos, porque como también recibíamos el sacramento de la confirmación, teníamos que saber qué contestarle al obispo. Y entonces este seminarista nos dice, sabes, cuando pases con el obispo tienes que decir esto, etcétera, etcétera. Y terminó de explicarnos, íbamos pasando uno por uno, y yo creo que esta pregunta se la hizo a todos, no sé si haya sido el único, pero esta pregunta se la hizo a todos. Me preguntó, oye, ¿me quieres ayudar? Y yo me quedé así como de que, pues sí, yo pensaba que era para no sé, limpiar la iglesia, se aproximaba la fiesta, repito, y pensé que era para una cuestión de eso. Digo, pues sí, vamos. Pasó, hice la comunión, ni por aquí me acordé de la pregunta que me había hecho este cuate. Y a la semana siguiente, supongo que
el día de la comunión habrás caído un jueves, según yo me acuerdo, ¿no? Pasa un par de días más, llega el domingo después de mi primera comunión, mi segunda comunión, era así como que muy, ya me sentía grande, ya por primera vez después de tanto tiempo me podía formar y comulgar al Señor. Entonces, después de eso, ese domingo, yo iba regresando a mi casa y unos amigos, compañeros de escuela, salieron corriendo a decirme, oye, a ti te dijo fulanito que si lo querías ayudar. Y yo le dije, sí, cierto, sí me dijo eso. Dice, pues vente, regrésate porque nos habla ya. Entonces yo regresé. Cuando estábamos ahí, todos los chavitos, para ver en qué teníamos que ayudar, ahí llegó como que un primer parteaguas en mi vida vocacional. Resulta que era para ser monaguillo, ser acólito. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis acerca de mi personalidad. Yo tengo una personalidad bastante, así como me ven, tengo una personalidad bastante tímida. A mí me cuesta mucho trabajo hablar en público y no sé por qué. Yo creo que esa inseguridad se fue desarrollando gracias a que fui muy sobreprotegido de niño, desde mi génesis. Pues era el primer hijo, mis papás inexpertos, sobre todo mi papá era muy sobreprotector. Imagínense, no me dejaba ni siquiera gatear. Entonces eso me trajo problemas después de coordinación motriz, etcétera, etcétera. Resulta que era para ser monaguillo y yo con un miedo terrible porque implica ser monaguillo, como muchos de ustedes saben, pararse al frente del público, de la gente, y eso para mí era un horror. No sé por qué, porque yo desde niño incluso, me acuerdo, ahí hasta hay fotos que lo comprueban, me gustaba decir poesías en el kinder, ¿no? Y después me empezó a dar miedo. Pero total que cuando me dijo eso fue un rechazo absoluto, o sea, yo no quería ser monaguillo, pero como era tan penoso me dio mucha pena decir que no alcé la mano y él preguntó que si estábamos de acuerdo, este seminarista, y yo dije, bueno, pues yo no podía decir que no porque me daba miedo. Entonces cuando regresé a mi casa iba muy enojado porque digo, no, ¿cómo es posible? No me atrevía a decir que no, me daba pena. Llego a mi casa, le platico a mi mamá todo enojado y mi mamá fue la que me convenció de que no, sí, hijo, que va a ser bonito, que no sé qué. Y bueno, total que me quedo como monaguillo. Y ahí empezó una aventura bastante bonita, bastante grata en el servicio, en la cercanía con Dios. Yo creo que una forma muy grande, y esto yo creo que tómenlo en cuenta si hay algún padre de familia por ahí, de acercar a los hijos a Dios, es precisamente a través del servicio. Muchos papás ponen trabas a los niños a veces en el servicio, pero bueno, yo no quiero ahondar más en este punto, solamente eso, el servicio me hace tener una idea muy grande de Dios, una idea diferente, una sensibilidad ahí ante las cosas de Dios. Empiezo a agarrarle sabor a eso, poco a poco, con el pasar del tiempo, ahí se empieza a desarrollar mi vida religiosa en el servicio como monaguillo. Tendría yo como 8 años más o menos. Hasta antes de entrar al seminario permanecí en el servicio ahí del altar, después grupo de jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces por ahí va un poquito mi historia religiosa, en el ámbito religioso. Sí fui un joven bastante cercano a las cosas de Dios, fui un joven muy bien educado en la fe. En ese sentido sí había una educación rígida en mi casa, porque mi papá sobre todo, que era el del carácter así más fuerte, después de su conversión se vuelve una persona así muy radical en las cosas de Dios, se volvió muy pues así muy estricto en ese aspecto. Creo que conoció lo suficiente una vida lejana a Dios como para darse cuenta que era lo que valía la pena. Yo creo que eso es muy valioso en su vida de mis padres, ¿no? Sabían lo suficiente de lo que es una vida sin Dios y lo que es una vida con Dios. Son cosas muy diferentes. Entonces, esa forma de ser estricta me va ayudando a permanecer, porque fíjense que yo al menos veo hoy en día como muchas personas, papás incluso, como que yo creo que un poquito las líneas educativas que se van marcando o nos van proponiendo,
a veces como que vamos dejando que los hijos hagan lo que quieran, y hay etapas en la vida en las que no va por ahí el asunto, ¿no? O sea, la educación sí tiene que ser bastante bien concisa, bien concreta, ¿no? No digo que violenta, no digo que así rígida, pero sí concreta, bien definida. Entonces sí era bien marcado esta parte de mis papás, ¿no? Así a la iglesia y la vida de fe, y aprende, y no podemos faltar a misa, y vamos a tal lugar, vamos a rezar juntos. Recuerdo que teníamos la costumbre de todos los sábados, 7 de la noche, ir a dedicarle 1 hora al Santísimo. Íbamos ahí todos mi mamá, mi papá y los 3 hermanitos que éramos, y ahí íbamos siempre al Santísimo todos los sábados. Nos tocaba la guardia de 7 de la noche a 8 de la noche. Entonces era bastante bonito esa parte. En mi ámbito personal, yo me voy desarrollando de una forma en la que, como les decía, sí siempre fui muy inseguro en mi vida, muy tímido también. Y recuerdo que por ejemplo, para hablarle, por ejemplo, a una chica, a una muchacha, me daba mucha pena, yo era bien penoso, y y era imposible a veces, ¿no?, expresarle a alguien que me gustaba, o no sé. Esto lo marco porque tiene que ver un poquito también con mi vida vocacional después, mi vida ya de decidir entrar al seminario. Entonces, yo recuerdo también que esta misma inseguridad, por ejemplo, yo era el hijo del futbolista, mi papá era un crack en sus tiempos, claro, después se lastimó la rodilla y ya no le sirvió mucho la condición física, pero era un crack. Entonces yo era el hijo del futbolista, pero a mí no me gustaba el fútbol casi, o sea, yo realmente tengo más tendencia así como que a las cosas artísticas. Me gusta mucho la poesía, por ejemplo, me gusta mucho la música, cosas así, pero había que jugar fútbol y había que aprender a jugar fútbol, ¿no? Era el pan de cada día en la casa, y mi timidez y mi inseguridad muchas veces me hacía, según yo, jugar mal. Cuando supero esto, bueno, después yo también me volví un crack, ¿verdad? Pero ya mucho más grande, ¿no? Ya fue cuando entré al seminario, ya como que ahí se me quitó el miedo, ya creo que aprendí muy bien este deporte y me gusta practicarlo, pero no soy así como que apasionado del fútbol, como que si yo veo una película y un partido de fútbol, prefiero ver la película, ¿no? Sí, al menos que esté jugando la selección mexicana contra Honduras, no sé, una selección que le pueda ganar fácilmente, no sé, pero en realidad no tengo tanta pasión por este deporte. Sin embargo, esta escuela de la vida, esta escuela del deporte, del fútbol, me dio muchas gratas experiencias. Me ayudó también a ir superando inseguridades, me ayudó a ir forjando un cierto carácter, me ayudó también a ser más sociable, a tener amigos. Recuerdo que desde niño estábamos en los equipitos ahí de fútbol, yo estaba en la primaria. Entonces cuando entro a la secundaria, pues yo conocía muchos chavos, muchos amigos, ¿no?, porque jugábamos en el mismo equipo o nos enfrentábamos contra ellos, y eso fue bastante padre. Y después esto me sirve mucho también, ya cuando estoy en el seminario, me sirve pues también para poder conectar un poquito ahí con jóvenes en los apostolados, ahí con amigos también en el mismo seminario, etcétera, como para no subir de peso tampoco, ¿verdad? Y bueno, es algo que me ayudó bastante. Voy caminando en estos dos ámbitos, vida familiar, vida religiosa, vida social, voy creciendo, y de repente me voy topando con ciertos personajes en mi vida. Aquí es donde yo digo, bueno, Dios es muy concreto, Dios no se manifiesta así en abstracto, siempre es muy concreto a través de personas concretas, a través de circunstancias concretas, que mencionaré algunas más adelante. Va revelando su plan de salvación para nosotros, su plan de salvación para cada uno de nosotros. Ahí en el servicio del altar, por ejemplo, voy teniendo cercanía con el sacerdote. El sacerdote, lo que es un sacerdote, un padre. Normalmente tendemos a ver así al sacerdote como de lejos. Cuando asistimos a misa, tenemos una cara del padre, ¿no? Pues lo vemos así con toda la formalidad, con toda
pero estando cerca en el servicio, ves una cara muy diferente del sacerdocio. Se revela un sacerdote amigo. A veces, tal vez ustedes me ven, por ejemplo, celebrando la misa y todo serio, a veces la cara no me ayuda, pero quienes pueden tratarme un poquito más, ya más cercano, pues se dan cuenta que es muy diferente. No soy tan iracundo, no soy tan serio, normalmente soy muy tranquilo. Entonces, sí, realmente esta cercanía en el servicio me ayuda a ver una cara diferente del sacerdocio. ¿Y qué es lo que pasa? Se me empieza a antojar ser sacerdote. Empiezo a ver, por ejemplo, recuerdo mucho a mis párrocos, por ejemplo, primer párroco que conocí fue el padre Joaquín Vélez, un tipo rudo, fuerte, pero tengo buenas experiencias de él ayudó mucho a mi papá a dejar de tomar, con su amistad y su atención ayudó mucho y yo creo que el temperamento ahí se ayudaban mucho los dos y le ayudó mucho a dejar el vicio del alcohol. Después conozco al padre César Gómez, que también fue mi párroco. Menciono los nombres, tal vez lo conocen, son gente estupenda, y con él empieza a haber más cercanía y amistad con mi mamá, con mi papá. Mi mamá empieza a ser catequista, después a los años mi papá también entra a ser catequista. Entonces, pero fue con el padre César, ¿no? Mi mamá empezó desde antes con el padre Joaquín y el padre Toño Mujica. Entonces, estas figuras sacerdotales las empiezo a conocer, empiezo a ver que, híjole, los padres son chidos, decía yo, son buena onda. Después llega el padre Cecilio, ahí también él es muy cercano a la familia, a mi pueblo, y somos de la misma parroquia. Yo me acuerdo, y eso lo he platicado el padre, no sé por qué ahora siempre usa guayabera, se lo digo aquí está. Antes, yo me acuerdo la primera vez que vi a un sacerdote con ese tipo de camisa, fue con él. Entonces cuando yo vi al padre Cecilio así con su camisa clerical, dije, híjole, estos no nada más están en la tele, porque yo siempre veía a los padres así con cleriman, con ese tipo de camisas, en la tele, pero ver a un padre así, yo estaba niño, digo, mira, estos no nada más salen en la tele, ¿no? Entonces fue el primero que vi con ese tipo de camisas, y bueno, empieza a llamarme la atención el sacerdocio. Pero hasta este punto, estaba yo como que mi corazón dividido, porque también me gustaba el matrimonio, y ahorita voy a explicar ese punto de la vocación. Bueno, fue más o menos en el primer año de bachillerato, cuando llegaron unos amigos seminaristas, ahora amigos sacerdotes, y me preguntaron, oye, a mí y a otro compañerito ahí de los monaguillos, oye, ustedes ya están grandes, ¿por qué no van a hacer el preseminario? Y yo digo, bueno, pues está bien, está chido. Fuimos a hacer el retiro. En aquel entonces era un sistema muy diferente y me empiezo a dar cuenta que pues estaba padre el asunto. Hice mi primer preseminario en una Semana Santa. Empiezo a conocer de qué se trata, cómo es la vida en el seminario, empiezo a ver qué particularidades tiene, etcétera. Pero yo no me quedo, se quedó el otro chavo que había hecho preseminario junto conmigo. Yo no me quise quedar en el seminario porque había una chica que me gustaba en el bachillerato, entonces yo no perdía la esperanza de que fuera mi novia, aunque era muy penoso, me daba pena hablarle, pero no quise entrar, porque yo me quiero casar con ella, me quería casar con ella, ¿no? Bueno, total que así me la llevé 3 años hasta que terminé el bachillerato. Hice un preseminario por año, así me fui, y ahí dándole vueltas, hasta que por fin, yo siempre he sido muy clavado, ¿no? En ese sentido, que con esta chava estaba muy clavado yo, hasta que por fin el tercer preseminario yo estaba así de entre sacar ficha a la universidad o entrar al seminario, estaba con mucha duda. Y entonces en oración, porque hasta eso bien raro, era un chavo de oración en ese entonces también, y sí, fíjense, les platico esto así de rápido entre paréntesis. Por ejemplo, a mí me gustaba rezar el Ángelus, me gustaba nada más porque sonaba bonito la palabra, así Ángelus, sonaba así como que una palabra de un idioma raro, ahora sé que es latín, ¿verdad? Pero yo veía en el misal, mis papás siempre tenían un misal ahí,
Y entonces me ponía a revisarlo y veía que en el misal decía Angelus. Y después me doy cuenta que tenía una hora específica porque mi papá luego venía a misa a catedral a las 12 y era la hora del Angelus. Me acuerdo que él decía el Angelus y me gustaba la palabra, sonaba bonita, Angelus, así como que en otro idioma, ¿no? Y me aprendí la oración del Angelus y siempre la rezaba antes de irme a la escuela. Yo estudiaba por la tarde. Entonces, siempre rezaba antes de irme, me gustaba, pero nada más por eso, no era así como que por mucha devoción, nada más porque era aprenderse algo así diferente y sonaba chido, ¿no? Pero rezaba todos los días antes de irme. Y luego en temporadas de exámenes veía que venía el rosario y me aprendí los misterios del rosario ahí con el misal también. Y ahí me ven rezando el rosario porque también, como no era tan aplicado, tenía que recurrir a la acción divina, ¿verdad? Para salir bien en los exámenes. Y sí, salía bien, sí funcionaba a veces. Total que esas eran como que mis formas de orar personales, muy ignorantes, muy primitivas, pero raras también en un joven de 17, 16 años, ¿no? Yo creo que por ahí empieza también esa cercanía con Dios profunda. Entonces, en el último preseminario, tercer año de bachillerato, yo en oración le digo a Dios, así ya saben, bien irreverente y bien pelado, ¿no? Oye, si tú quieres que yo entre al seminario, dame una señal. Y como según yo se la puse difícil a Dios, dije, la señal va a ser que el padre que dirige el preseminario, en ese entonces fue el padre Ignacio Ortega, había habido un cambio, el padre que estaba antes era el padre Arturo Díaz, después llega el padre Nacho, el padre ni me conocía, digo, y yo ya sabía, ¿no? Se la puse difícil a Dios, digo, si el padre me dice que si quiero entrar al seminario, yo sin dudarlo le voy a decir que sí. Tenía mi inquietud, tenía mi idea, sí, pero no me decidía, entonces era como que la patadita ahí para decidirme. Total que llego al preseminario, pasa un día, el preseminario inició un domingo, era de domingo a domingo, primer día, segundo día, nada, tercer día, llegó el jueves. Y entonces, esto fue épico, el padre Nacho hasta la fecha se acuerda, me llamó, ven, vamos a platicar, empezamos a caminar así, a platicar, y no me decía nada, y no me decía nada, hasta que al final me dice, oye, ¿quieres entrar al seminario? Híjole, la pregunta que no quería que me hiciera. Y digo, pues sí, pero dije que sí, lo sostuve, porque después me di cuenta que muchos chavos dijeron que sí y no entraron. Yo dije que sí, lo sostuve, dije, sí, yo voy a entrar. Total que ya regresé a mi casa, ni saqué ficha para la universidad, yo quería estudiar ingeniería mecatrónica, ni saqué ficha ni nada, me quedé ahí en el seminario. Entro al seminario, pero yo entré así nada más por curiosidad. Fíjense cuál era mi mentalidad. Yo digo, bueno, voy a entrar, ahorita tengo 18 años, en aquel entonces eran 8 años del seminario, justo el año que entré le aumentaron a 9. Digo, no puede ser posible. Yo digo, 8 años, tengo 18, a los 26, todavía tengo 8 años para decidirme si sí o si no, ya saben, indeciso. Y resulta que en el proceso me fui dando cuenta que el Señor me estaba llamando. Yo según toda mi vida de formación iba a ser para darme cuenta, y si a la mera hora me arrepentía, todavía iba a estar joven, 26 años, podía casarme. Yo le calculaba la edad de que la que se casó mi papá, se casó a los 27, según me platica. Digo, pues salimos más o menos parejos, ¿no? Total que así me la llevé los primeros años, como con esa pues inquietud nada más, como que ahí nadando de barquito, pero empiezan a llegar las experiencias fuertes aquí. Y yo considero que el llamado vocacional en este caso se dio dentro del seminario, el verdadero llamado vocacional se dio ahí. Yo tenía muchos deseos de casarme, ¿y saben por qué? No porque fuera mi vocación, sino porque se me antojaba casarme. La vocación es algo que se antoja. Cuando tú ves a un sacerdote, por ejemplo, que es entregado, que sabe renunciar, que vive su vida,
yo creo que se antoja ese sacerdote, a pesar de lo contradictorio que pudiera ser, decir, este está loco, pero esa locura cautiva y enamora, ¿no? Lo mismo el matrimonio se antoja. Yo, por ejemplo, cuando veía a mi papá y a mi mamá siempre así tomados de la mano, ¿no? Caminaban siempre tomados de la mano, y no es porque sean mis papás, o sea, yo veía eso. Luego veía a mi papá que era súper romántico y les inventaba canciones a mi mamá, se bajaba a abrirle la puerta, súper enamorado. Tenían sus luchas y todo, como todo matrimonio. Pero yo veía eso y digo, se me antojaba casarme, qué bonito. Y mis parámetros, mis ideas de matrimonio eran esas. Pero después también voy conociendo sacerdotes entregados, radicales, así que yo digo, híjole, qué bello esto y sí vale la pena, y también se me antojaba ser sacerdote. Cuando estaba yo en tercero de filosofía, empezó un poquito el trabajo duro ahí, porque mi mamá se enfermó de cáncer, le dio un cáncer en la cabeza. Entonces, ese fue un año pesadísimo, incluso hasta subí mucho de peso, y de ahí no volví a bajar de peso hasta la fecha. Pero resulta que mi mamá se enfermó de esta enfermedad y estuvo mucho tiempo fuera de aquí del estado, porque se la llevaron al Instituto de Oncología en México. Le estuvieron haciendo estudios, la operaron 2 veces de la cabeza y empezó un éxodo ella totalmente. Un éxodo que la fue desgastando, que la fue transformando, que fue cambiándola. Y en mi vida empezó a... Listo, creo que ya estábamos en un pequeño comercial. ¿Dónde me quedé? Ok. Llego al hospital, estaba mi papá dándole de comer a mi mamá en la boca. Mi mamá, pues, imagínense, 2 operaciones para extirpar un tumor en el cerebro. Sí había quedado bastante mermada en su modo de hablar, no conocía a nadie. Entonces te decía, esa mujer que te describía, una mujer así alta, delgada, morena, una mujer pálida, hinchada por la radioterapia, la quimioterapia, y sin cabello, o sea, todo cambiado totalmente. Ese hombre que pesaba 115 kilos, fuerte, ahí lo encuentro de 75 kilos, literal, no, ni más ni menos, desgastado totalmente por cuidar a su esposa. Y entonces, esta imagen que en su momento fue profundamente triste, muy muy triste para mí, inmediatamente también Dios la tocó, Dios tocó la tristeza, Dios toca estos momentos de cruz, y así como el buen ladrón nos permite reconocerlo en el mismo suplicio ahí en la cruz, nos permite reconocerlo. Cuando yo veo esta imagen de este hombre dándole de comer a su esposa, así en la boca, lo primero que se me vino a la mente, dato curioso, porque yo hasta entonces, a pesar de que era seminarista, nunca había estado así tan seguido en una boda. Yo creo hasta ese entonces 2 o 3 bodas en que habría tocado apoyar por ahí, pero nada más. Y curiosamente, lo primero que se me vino a la mente, a la cabeza, fue estas palabras que dicen: en lo próspero y en lo adverso, en las alegrías y en las penas, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Las palabras del consentimiento, que ahora me las sé porque pues ya celebro bodas más seguido, ¿verdad? Y porque después estuve en una parroquia donde se celebraban 5 bodas cada sábado. Entonces me aprendí el consentimiento, pero hasta ese momento yo no sabía eso. Después capté esa acción,
Pero fue un flachazo así, lo primero que se me vino a la mente, abro la puerta y se me vino a la mente eso, esas palabras. E inmediatamente después de estas palabras, yo recuerdo que en esas fechas estaba leyendo un librito del santo cura de Ars y dije, así alimentaba este hombre a su esposa, a la iglesia, así como estaba alimentándola este señor, que era mi padre, así el cura de Ars alimentaba a su esposa, ¿no? Entonces, este desencuentro, porque fue un desencuentro con el Señor, este golpe de tristeza, de lucha, este desencuentro se convierte en una decisión vocacional, en un llamado. Se convierte en un decir, sí quiero ser sacerdote, quiero alimentar así a la iglesia. Hace poco platicaba con mi director espiritual y me decía algo y yo lo entiendo, dice, estás muy joven para vivir tal vez esa radicalidad, aunque me esfuerzo, pues ciertamente a veces me falta, ¿no? Pero ese ha sido como que mi ideal, ¿no? Ha estado marcado así por esta circunstancia. Obviamente después de ese flachazo, al abrir la puerta, yo no podía ni ver a mi mamá, no quería que me viera llorar, porque aparte ni se acordaba de mí, no se acordaba de mi nombre, y esa mujer brillante que tenía una memoria extraordinaria, no se acordaba. Sabía que era su hijo, se veía en su cara una alegría grande, pero no podía hablar, no podía gesticular, y no se acordaba de mí. Entonces yo lloraba, me acuerdo de esa vez en la almohada junto a ella y la abrazaba y no podía dejar de llorar ni de verla, ¿no? Entonces sí fue un desencuentro, pero al mismo tiempo fue una experiencia vocacional fuerte. A partir de ahí empiezo a vivir mi vida de otra forma. Ya no era el joven tan así inseguro, que no sabía lo que quería, si seguirle por aquí. Fue muy diferente, ¿no? Sí vino una etapa de lucha. Antes rezaba mucho, por ejemplo, pero era así como por compromiso, pero ahora rezaba porque necesitaba ese encuentro con Dios, necesitaba esa forma de orar, y entonces necesitaba ese consuelo, ese alivio, ¿no?, en mi vida. Un año después de ese desencuentro, en el año 2013, un 8 de diciembre, murió mi madre. Ya último 8 de abril murió mi madre, y este 8 de abril cumplió 7 años, ¿no? Y francamente no me siento ya a estas alturas triste, creo que ha sido un duelo bastante bien llevado, bastante bien trabajado, pero no dejo de extrañarla ni un solo día. Hay veces que quisiera platicarle cosas, a mi corazón así la busca mucho, yo platicaba mucho con ella. Recuerdo que era llegar a acostarme, por ejemplo, en sus piernas, así la cabeza, y le empezaba a platicar mis cosas. A veces, como mis hermanos estudiaban, mi papá trabajaba, y en el seminario a veces las vacaciones no coinciden, a veces salimos, por ejemplo, en la semana en las vacaciones de Semana Santa, nosotros nada más tenemos una semana de vacaciones, entonces no coincidía mucho. Y a veces era quedarnos solo ella y yo, ¿no? Y ir a platicarle, oye, me pasó esto y así. Son cosas que extraño, ¿no?, mucho de ella. Extraño platicar con ella, extraño decirle mis cosas, decirle que ya soy padre, extraño decirle que enflaqué un poquito porque ella me vio gordito y ya ahora adelgacé. En fin, extraño mucho de ella. Pero ahí empezó mi vida vocacional más fuerte. Después sigo caminando en el seminario. Esta vida sin mi madre fue una vida de muchos cambios. Muere un 8 de abril y justamente 5 años después, en el 2018, un 8 de enero, me ordenan diácono. Empiezo a cambiar mi vida, empieza a cambiar a partir de ahí también. Llegué a la parroquia de Santa Ana en el 2017, después de salir del seminario, y empiezo a ver una vida muy diferente. A veces en el seminario estás así como que estudiando, estás ahí en la cepa, en la mata de lo que es el estudio teológico, filosófico, pero francamente la realidad es
muy diferente y se aprende muchísimo, muchas cosas, ¿no? Llego a esta parroquia de Santana, que es una parroquia muy bendecida, una parroquia muy, muy bonita, y encuentro que una comunidad viva, una comunidad que trabaja, una comunidad que se va encontrando con el Señor, y eso va aliviando muchas cosas en mi vida, en mi corazón, lo va aliviando. Después de muchas luchas en el seminario, no solamente la pérdida de mi madre, también otras luchas a nivel personal, vocacional, llego aquí y también es como que se empieza a desatar todo, empiezo a caminar otra vez diferente, y un 8 de junio del mismo año, 2018, me ordenaron sacerdote. Próximamente cumpliré 2 años de sacerdocio. En ese camino que he iniciado como sacerdote, pues es un constante descubrimiento, es una constante vida de lucha, de ser sincero contigo mismo y tratar de ser sincero con las demás personas también. Voy descubriéndome también como joven, tengo 30 años y y hay muchas luchas que son típicas de esta edad, lo entiendo también. Igual ha implicado crecer también interiormente, crecer intelectualmente, crecer en muchas cosas, pero también aunado a eso está la crisis de los 30, que es esa crisis de fecundidad, porque toda la estructura física, mental, espiritual de esta edad como que está dispuesta para ser fecundos en toda la extensión de la palabra. Pero entonces voy encontrando formas muy profundas, aunque distintas, de fecundidad, y me doy cuenta que el fin último del hombre, el fin último, la forma más grande de ser fecundo es cuando empiezas a donar el corazón, empiezas a donarte. El corazón se tiene que donar, y para eso te tienes que conocer, tienes que ser sincero, tienes que aprender a expresarte. Si quieres amar a Dios sinceramente, tienes que aprender a amar así también a las demás personas, aprender a decir lo que sientes, y tampoco atrofiar la mente, ¿no? con razonamientos, tampoco nublar el corazón con pragmatismos, con cosas cómodas, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que voy descubriendo a esta fecha de mi vida. Voy descubriendo nuevas formas de orar también, una oración sacerdotal en la que a veces ya no estás estructurado por el seminario, porque en el seminario teníamos bien marcaditas las horas de misa, de oración, ya acá afuera ya no, o sea, tú te tienes que buscar los medios para orar. Una nueva forma también de prepararme. En el seminario teníamos horas de clases, horas de estudio bien marcadas, de tal hora a tal hora de estudio, y había que estar ahí. Formas nuevas de cuidarme también, cuidarme físicamente. En el seminario teníamos 1 hora de deporte todos los días y era algo sagrado, no podíamos faltar al deporte. Y acá a veces no da tiempo, tienes que andar de un lado para otro y cuidar la alimentación, cuidar muchas cosas. Y ahora con esta contingencia que nos enseña a cuidarnos también, ¿no? Entonces, la vida vocacional es una vida de cuidados también. Y no cuidados de andar con miedo, sino de cuidarnos y desarrollarla. La vocación, hace algún tiempo escribía, a mí me gusta escribir poesía, me gusta escribir algunas cosas también. Escribí alguna vez que la vocación es como un jardín de flores que existe para dar belleza y para dar un buen aroma al mundo. Cada uno de nosotros tenemos una vocación, un llamado que Dios nos ha hecho, y nosotros somos como ese jardín que tiene el propósito de dar belleza al mundo. Tenemos el propósito todos de hacer el del mundo un lugar más bello, pero
si tú dejas a un jardín que se vaya así, el jardín se va a llenar de montes, se va a llenar de maleza, se va a afear. Para cuidar un jardín a veces tienes que podarlo, a veces tienes que fertilizarlo, tienes que ponerle de tu parte, tienes que cuidarlo. Y sobre todo, también dejarlo a la gracia de Dios. Porque no depende del jardinero, es decir, de nosotros. Sí lo cuidamos y eso, pero de nosotros no depende el sol. Y un jardín crece con el sol. De nosotros no depende la lluvia. Y un jardín crece con la lluvia. Está la acción de Dios, que es fundamental en nuestra vida. Y bueno, yo creo que hasta este punto esa ha sido mi vida. He tenido luchas fuertes también, sobre todo en mi vida emocional también. A veces la ausencia de una madre trae consigo muchas cosas. No hay una edad para decir ya no necesito a mi madre. Yo creo que todas las edades tenemos esa necesidad de ella, ¿no? Un joven de 23 años, cuando murió mi mamá, tenía yo 23 años, pues también necesita de una madre, ¿no? Voy caminando junto con mi padre y mis hermanos también, y para ellos también ha sido una lucha fuerte, ¿no? A vivir sin esta persona que amamos, pero también descubro cosas grandes de trascendencia en este misterio de la muerte, y esto quisiera que sea lo último que les comparte. Este misterio de la muerte también nos enseña un misterio muy profundo de victoria, de vida. He ganado más de lo que he perdido. He descubierto una forma diferente de amar. Y no solo amar a mi madre, sino amar a las personas también. A veces estamos acostumbrados a amar a quien vemos, a quien tocamos, a quien oímos. Y el amor va más allá de eso. Amar sin ver, amar sin tocar, amar sin oír. Es el siguiente paso, ¿no? Amar a quien a veces no podemos ver también. El sentido también de la cruz, ¿no? Como ahí en la cruz no es que Dios sea un tirano y que quiera que sufras y que esté ahí, no. Al contrario, es saber que esto que sufro Él también lo sufre conmigo. Lo que dice el buen ladrón, me encantan estas palabras y me da mucho consuelo y alegría cuando le dice el buen ladrón al otro: no reconoces a Dios ni siquiera estando en el mismo suplicio. O sea, Dios sufriendo contigo es lo suficiente para reconocerlo, porque Dios sufre contigo. En fin, he encontrado tantas cosas. La Eucaristía me encanta también celebrarla. Me encanta, algo que me encanta de mi ministerio en esto es la predicación. Me encanta mucho la humildad, aunque creo que no soy tan bueno para hablar. Sí me boto de repente ahí mis frasecillas chidas, dicen los chavos, pero me gusta mucho enseñar también lo que voy entendiendo, aprendiendo. Me gusta compartirlo y bueno, hay veces que sí me cuesta trabajo, por ejemplo, mi carácter, domarme eso, pero bueno. Y una última nota que es señal de Dios. Me siento muy querido aquí en esta comunidad, me siento muy apreciado, me siento muy contento también de conocer gente extraordinaria, gente que da testimonio de fe, gente que da testimonio de vida evangélica, que a veces vamos caminando en los caminos de la fe sin fe, y aquí me he encontrado gente con un sentido de fe muy profundo, muy sencillo, pero muy profundo también, con familias que aman a Dios y que van caminando, y la mamá que los va impulsando a los niños, con familias jóvenes, que me agrada mucho verlos, por ejemplo, que van a misa. Aquí están dos de los que, no es por adularlos, pero por ejemplo Luis con su familia va todos los días a misa, digo, cuando se podía ir a misa, ¿verdad? Pablo me llama la atención que tiene su misalito ahí en el carro, digo, son gente joven que va conociendo a Dios, y así mucha gente que he conocido aquí que me llena mucho de alegría. El testimonio del padre Cecilio, aunque es estricto a veces también, pero bueno, él toda la vida ha sido también como un padre, más que un hermano mayor, ahora en el sacerdocio, también como un padre, un mentor en muchos momentos también,
que yo lo veía así, y ahora estar cerca de él también, conocer otras facetas, conocerlo más de cerca, tenerle paciencia y que él también me tenga paciencia. Pues somos totalmente diferentes, pero yo lo quiero mucho al Padre, él me quiere mucho a mí, y nos hemos, creo que, complementado bastante bien, y eso me ha ayudado a crecer. Actualmente soy encargado de la evangelización a nivel diocesano, y también es toparme con gente que se ha encontrado con el Evangelio, gente que me da cátedra a mí de vida de fe. El equipo de evangelización diocesano es bastante grande, bastante bonito, ¿no? En ese sentido. Y creo que lo que puedo decir como síntesis es que sigo aprendiendo y sigo creciendo. No estoy acabado, no estoy plenamente, como me decía mi director espiritual, no estoy todavía en una edad así para ser radical, pero me esfuerzo y sé que siempre seguiré creciendo, y hay que tratar de echarle ganas siempre, y sé que también sé que no estoy solo. Hay una comunidad que me acompaña, hay una familia que me motiva, que me ama, que está conmigo, una familia en la tierra y una familia en el cielo. Hay un Dios que nunca se cansa de esperarme, de hablarme, porque es muy claro conmigo para hablar. Y sobre todo hay un corazón grande que me encanta también alimentar, que me gusta escucharlo también. Y bueno, agradezco estos momentos que Dios me ha permitido compartir con ustedes, y bueno, pues el Padre se tuvo que ir a una reunión, ya no nos podrá despedir, pero pues sí, me gustaría terminar con una pequeña oración. De la mano de nuestra Santísima Madre, pidamos que interceda por nosotros. Decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues les doy la bendición y agradezco a Dios que me haya permitido compartir con ustedes ese testimonio. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.